Hola. Muy buenos días. Gracias por participar de esta 24ª edición de Capper Show. Estamos abriendo esta tercera y última jornada de conferencias en este 2015. Y en este caso, quienes no se dieron cuenta que muchas de las reglas del negocio de la TV últimamente han cambiado, quizá no deberían presenciar esta charla porque podría ser demasiado para sus corazones. Cuidado. Sergio Rentero buscará que los participantes, que los que concurrieron, piensen en las posibilidades que hay en una industria revolucionaria a la que al parecer no le gusta revolucionar puertas adentro, según dicen. Les presento a Sergio Rentero, él es el CEO de Gótica, tiene más de 20 años de experiencia en tecnología cinematográfica, fue pionero en Latinoamérica con la primer postproducción en HDTV en 2002, el primero en hacer un intermedio digital en 2005 y la primera restauración digital antes en el 2004. Sergio Rentero logró exportar sus servicios y conocimientos de manera industrial a Asia y al resto del mundo, y por esa razón pareciera que le sobran calificaciones para hablar de los posibles futuros de la industria, porque hasta ahora por lo menos la brújula no le ha fallado. Para ustedes, Sergio Rentero. Buenas tardes, disculpen la pequeña demora que tuve para llegar. La charla, soy supuestamente el disertante, como dice ahí, y yo invité a Gonzalo Fernández Paso, amigo, y además director de Exisoft, una compañía que se dedica a la aplicación de Big Data y de Business Intelligence, porque me pareció interesante que alguien que se dedica específicamente a esto valide mucho de las cosas que yo voy a decir. No es que yo vaya a decir Sanata, aunque sí voy a decir Sanata, pero la idea es que ustedes puedan escuchar a alguien que trabaja con esto todos los días. Porque puede llegar a pasar que los que no están acostumbrados o nunca escucharon sobre nada de esto, que es el tema de inteligencia de negocios, y por ahí en algún momento a mí se me escapa inteligencia artificial, van a pensar que les estoy hablando de ciencia ficción. Yo le pedí que venga para bajar a la tierra y esto que yo les estoy mostrando, miren, si bien por ahí no lo aplican, porque tal vez no tenemos todavía una empresa como Netflix en Argentina, hay otras empresas que para otras cosas lo están aplicando de la misma manera. Hace 15 años que doy conferencias, charlas, la verdad es que hace unos años que dejé de hacerlo porque creo que me aburrí un poco, o sea, no había, ahí veo a alguien que estuvo en muchas de mis charlas. No digo que no haya habido nada nuevo, porque hubo mucho en el mundo de la televisión y el cine, hubo mucho nuevo sobre captura, sobre postproducción, etcétera, etcétera, transmisión, pero tal vez yo no encontraba nada que me llamase la atención, como en su momento me llamó la atención el advenimiento de la alta definición, cuando la televisión se pasó a cine, etc. Y la realidad es que me di cuenta anteayer, y ayer más, hoy ni les explico, que estaba excesivamente nervioso. Cosa que para alguien que dio tantas charlas, se paró frente a esta cantidad de gente, mucha más gente, es raro, porque se supone que vos te vas acostumbrando. Pero mis nervios no vienen tanto por, charlar, estoy acá con colegas, con amigos, etcétera, sino cuando empecé a darle forma a esta charla. Yo tenía en la cabeza mucho de lo que vamos a ver, lo tenía diseminado, sabía de cosas, había leído mucho. Yo empecé a programar a los 10 años de edad, o sea, soy una persona que siempre estuvo vinculada a las máquinas. Para mí la inteligencia artificial era algo que iba a pasar en su momento, nunca dejé de verla, aunque sea tangencialmente. Pero cuando ordené todos esos datos para prepararles esta charla, me di cuenta que la cosa era mucho más revolucionaria de lo que yo mismo pensaba. Tal vez no es que les voy a presentar y decir acá hay un ovni que vino, pero los datos, como decía el presentador, hace 20 años que en un país como este, que es tan extraño, uno tiene que aprender datos, unirlos y ver para dónde ir. Me hice como una especie de máster, en la universidad de la vida, en unir datos. Y cuando veo todos estos datos me encuentro con algo que realmente puede ser mucho más revolucionario de lo que soy. Hoy estamos viendo como unas pequeñas muestras y cosas que hasta nos parecen
tontas. También van a ver en la charla que yo les voy a mostrar cosas que ya son cotidianas para nosotros. O sea, lo vemos como es algo más, está en el día a día y como esto ya se nos empezó a meter. Antes de meternos en, bueno, acá tienen, igual va a estar a lo largo de toda la charla, ahí tienen mi Twitter, tienen el Twitter de Gonzalo. Yo la semana que viene voy a descargar, voy a mandar por Twitter todo el contenido de esta charla y un montón de enlaces que obviamente no vamos a tener tiempo de ver en esta charla, porque mi idea era tratar de validar muchos de los datos que ustedes van a leer. Es decir, yo les voy a hablar de algo que hace Netflix, les voy a pasar el enlace donde ustedes ponen los papers de los ingenieros de Netflix, el que quiere, que no quiere no lo lea, pero la idea es validarles los datos y que entiendan que esto está pasando, no es algo que, no es una charla sobre filosofía del futuro. Me vamos a arriesgar alguna cosa del futuro. Bueno, es imposible hablar, ¿sí? En el fondo de esto vamos a terminar en los servicios que hoy son alternativos. Obviamente la charla se va yendo hacia casi como el modelo que se usa de ejemplo en Netflix. No es que sea el único, pero por la forma en que utilizan la inteligencia de negocios, Netflix va a ser como el modelo de análisis. Pero la realidad es que no podemos empezar a hablar de la inteligencia de negocios aplicada a la industria audiovisual, a la televisión, al streaming, si no entendemos la televisión. Y si no entendemos la televisión desde sus comienzos. Mi idea no es empezar solamente desde el día que se transmitió televisión, sino irnos unos siglos más atrás, porque esa es la forma de entender realmente la televisión. Como digo ahí, la idea es entender la televisión como fenómeno cultural, nadie lo puede negar, como fenómeno social, nadie lo puede negar, y como negocio, nadie lo puede negar. Creo que esos para mí son las tres patas sobre las que se apoya el fenómeno de la televisión. Y lo que vamos a ver van a ser variaciones, porque la idea es eso, la idea es una pantalla, una ventana a algo, a entretenimiento, a cultura, etc. Van a cambiar las formas, pero básicamente el esquema es el mismo. Si tenemos que pensar en la televisión, podemos irnos a pensar a la Edad Media. No me quiero ir más allá porque no es necesario. Cuando uno empieza a estudiar el Renacimiento en el año aproximadamente 1500, explotó en Florencia por los Médicis, que eran unos banqueros que empezaron a ponerle plata a unos artistas, entre los que estaban Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etc. Y los pibes hicieron algo disruptivo. No es que descubrieron algo que nunca se hubiese hecho, porque mucho de lo que ellos hicieron se había hecho siglos antes, pero la Iglesia Católica lo borró, pero ellos se dieron cuenta de eso, lo hicieron mucho mejor, mucho más bonito, hay que hablar del marketing que tienen ellos, y revolucionaron el arte. ¿A qué se llama? A que antes del Renacimiento la gente miraba a Dios ahí arriba y post-Renacimiento la gente empezaba a mirar a sus pares, como que se había bajado, la cosa era más tangible, no era tan divina. Pero básicamente el ser humano siempre miró hacia arriba o hacia el frente, pero siempre en masa, por eso están estos tres, esto significa masa, siempre la masa miró hacia algo que le llamase la atención. Podía ser el circo romano, podían ser los emperadores, en los griegos podían ser los dioses del Olimpo, en la Edad Media era la figura del dios católico, y todo lo que quieran meter ahí. Después pueden cambiarse de religión, irse lo mismo, al Buda, etc. Aplica exactamente lo mismo, pero un montón de gente mirando algo que los vislumbraba. Porque la realidad es que no había mucho más para ver. Aparece con Gutenberg la Biblia y tenemos un montón de gente mirando algo, mirando ese librito. De hecho, es muy gracioso porque se supone que mucha de la gente que supuestamente podía leer y escribir, en realidad no lo sabía, simplemente conocía de memoria la Biblia. Tal vez la Biblia era una mezcla de símbolos que la gente ya sabía qué significaba. Y eso fue la televisión de esa época. Es nada más que esto. No voy a decir a dónde están los pastores evangelistas, etcétera, etcétera, cuando terminen la programación, mismo la Iglesia Universal. No se trata de eso. Se trata de la televisión como algo que focaliza a las masas. Primero estuvo el cine, que le dio un poco más de protagonismo, al arte cinematográfico. Hubo propaganda, y por ahí Hitler es el que
exacerbó el cine como propaganda, pero siempre la que se llevó el premio a conducir con material a las masas fue la televisión. ¿Por qué? Porque tuvo algo que el cine no tenía, que era la inmediatez. No, en su principio no era tan inmediata, lo fue un poco más adelante, pero básicamente, si no fue inmediata, era casi inmediata. Y aparecieron los noticiarios, los formadores de opinión, etc. Entonces tenías un montón de gente mirando esa caja, familias enteras mirando esa caja. Y estamos hablando de un principio donde los canales eran contados. No hasta hace mucho, ¿eh? O sea, acá hay gente que, si le digo BCC, sabe de lo que le hablo. O sea, estamos hablando de la prehistoria del canal de cable, y no estamos hablando hace 200 años. Estamos hablando de hace ¿cuánto, Adrián? 82. Nada. O sea, esto pasaba hace un par de décadas nada más. La televisión tiene ese poder de estar en las casas, las familias se unían, digamos, no hay nadie que se juntaba como en el cine, y formaba opinión. Es decir, piensen en esto. ¿Por qué esto? Que es importante entenderlo. La televisión formaba opinión. Es decir, si hay 2, 3 canales, en esos 2, 3 canales, básicamente yo te digo esto y se lo digo a toda la gente, y yo le digo que esta es la verdad, no había mucha forma de que todas esas personas divididas, que ya la vamos a ver, diga, che, ¿es verdad esto? No, que charlara, lo podés charlar con tus vecinos, con tus familiares, con los colegas de trabajo, pero la realidad es que lo que ahí se decía era básicamente la verdad cuasi absoluta, formaba una opinión. Entonces, estamos hablando que si más o menos a fines del 70 empieza el canal de cable, y antes lo único que teníamos esto, debe decir que hace mucho, que no hace tanto que salimos del pre-renacimiento. En mi opinión personal, el Renacimiento nunca existió, simplemente fue un golpe de marketing donde un par de artistas hicieron algo. Sí, revoluciona el arte, pero en el resto, en la gente común, la mayoría de acá yo les pregunto las obras de Da Vinci, sí, pueden acordarse de la Mona Lisa, Miguel Ángel, y bueno, sí, un techo de una capilla, por ahí, pero ya realmente no le movió el amperímetro a nadie. La cosa no cambió mucho. No hay gran diferencia entre aquella Biblia y la única, de nuevo, cambian religión si quieren, y la televisión a posterior. Se formaba opinión, se decían pocas cosas, poca gente lo decía. Ahora vamos a entrar, todo esto es una introducción para entrar en inteligencia de negocios, bancame, te di vuelta a la charla. ¿Qué se trata? Decisión de pocos sobre qué contenidos son generados. Esto es muy importante. Yo lo que quiero plantearle en esta charla es pensar de acá hacia el futuro, ¿qué pasa con el contenido? ¿Quién va a decidir qué contenido vamos a ver? ¿Qué pasa con la formación de opinión? ¿Por qué cuando a mí me dicen gente que supuestamente es experta, algún sociólogo por ahí, algún antropólogo, y que se ponen o alguna madre de un grupo de lectura de la Biblia, se ponen a hablarme y a decirme que la gente está desconectada, que nunca hubo una sociedad sin tanta comunicación? Yo pienso que son imbéciles, básicamente. Pero no porque no esté pasando y porque no estemos en un momento incomunicado. Estamos en un momento de transición. De nuevo, BCC fue en el año 82. Tengámonos paciencia. Pero realmente está pasando algo. Que decís, bueno, nada, no hay ninguna revolución. No, pero simplemente yo puedo preguntarle y puedo saber qué opina alguien yo tengo amigos por mi laburo, yo tengo amigos en Singapur, en Malasia, en Beijing, en Suecia, como a mucho acá le debe pasar, y hay cosas que se charlan, bueno, sí, no vas a charlar por ahí con un amigo cosas sobre la importación en Argentina, pero hay cosas mundiales que uno la charla y vos te sentás y estás charlando con un malayo sobre algo mundo, estás hablando de un malayo sobre un tema mundial. Te empiezan a importar los temas mundiales. ¿Ustedes se acuerdan, los que tienen cierta edad, lo que era el momento de internacionales en un noticiario del año 80? Era un bloque de ¿cuánto? Unos minutos. ¿Y qué me importa a mí si hay un tsunami en dónde? ¿Qué me importa si la bolsa se desplomó en tal lado? Y vimos con el
Vimos con el último quilombete de Estados Unidos que somos una organización mundial, realmente la globalización empieza a ser real. Lo que pasa en un país, y más de los grandes, no nos deja sin cuidado. Es decir, para que entiendan, nosotros nos dedicamos, Gótica se dedicaba específicamente en ese momento, en el momento donde explota la burbuja de las hipotecas, etc., se dedicaba a masterizar, agarraba las películas de fílmicos, se escaneaba el negativo, se hacía el intermedio digital, y eso terminó de un día para el otro. No hubo 5, 6, 10 años. Terminó un día para el otro. Un día se dejó de filmar, porque el costo no daba. ¿Pero por qué se dejó de filmar? Y porque Kodak, ¿cuál era el problema que tenía? Un problema que tiene pensiones. ¿Y qué significan las pensiones? Plata que fue invertida ¿en dónde? En fondos que dónde iban. Y todo explotó un quilombo de hipotecas y cambió el mundo de la industria, y cambió la industria. Gracias a eso salieron las cámaras digitales hoy, y hoy Capper es nada que ver con lo que era hace el año pasado, o el otro, y así, hace 20 años más. Entonces, empezamos a darnos cuenta que todo nos toca, que no éramos esto. No éramos una cosa mirando una realidad mayor, sino que, lo que me pasa al que está al lado mío y el que está al lado mío a 15.000 kilómetros también me puede llegar a afectar. No significa que todavía lo entendamos, pero es un camino hacia el que vamos. Va a haber problemas en ese camino, seguro, porque los seres humanos son especialistas en encontrar quilombos. Pero vamos a hablar de esto, porque para hablar de televisión y hablar de inteligencia de negocios tenemos que empezar a entender qué pasaba dentro de la televisión como negocio. Y acá vamos a charlar de algo que muy pocas veces he leído, pocas veces he escuchado, qué pasaba con la generación de contenido, es decir, ¿quién carajo decidía? Perdonen si les molestan mis improperios, los voy a seguir diciendo, son cosas mías internas. ¿Quién decidía lo que yo voy a ver en el fondo? ¿Quién decide? ¿Quién paga? ¿Quién paga la televisión? Che, ¿por qué no pagábamos la televisión? Pago la luz, pago el agua y la televisión. Después no me digan cable porque eso va a venir después. Estamos hablando de aquella tele, la tele de aire. ¿Quién tiene acá 40? Menos de 40. ¿Menos de 40? Bastante poco. Bueno, entonces pregunten al que está al lado que tiene 40 o más. ¿Quién pagaba la tele? Canal 13, canal ya no me acuerdo qué era en ese momento, Canal 13, Canal 11, Canal 7, Canal 9, Canal 2 que llegaba a algún lado. ¿Quién lo pagaba? Porque a mí no me lo estaban cobrando. Yo pagaba la luz, pero ¿quién pagaba esas? ¿Quién le pagaba al señor de Canal 2, el Canal 7, el Canal 9? La gente si no le cobran, no pregunta quién paga. O sea, claramente. El tema es, ¿quién carajo pagaba? Entonces, como dice, esquema clásico de publicidad de televisión de aire como generador de contenido. Vamos a ver. A los que quieran aprender más de esto, vean la serie Mad Men. Punto. Con la primera temporada es suficiente. Nosotros teníamos gente que consume, porque la gente tiene que comprar, tiene que vivir, tiene que comprar desde el polvo para lavar la ropa, la comida básica, las boludeces, la ropa, etcétera, etcétera. Y consume porque necesita comprar para consumir. Estamos hablando de un escenario de un capitalismo básico, ¿ok? Si cambiamos un poco las reglas de economía, tenemos que cambiar un poquito esto, pero básicamente cambiamos y básicamente llegamos al mismo lugar. Este gráfico es más largo, el gráfico empieza acá, la gente trabaja, la gente le paga, de hecho la versión más larga que la van a encontrar cuando bajen el slide es que van a ver que todo termina yendo al mismo lugar. El que le paga es esa fábrica que la gente termina comprando, la plata vuelve a esa compañía, puse una fábrica porque se nota la iconografía, la plata volvía, si yo compraba y le llegaba a Unilever, que debía estar en ese momento, Procter & Gamble, empresas más chicas, le llegaba el dinero que le entregaban los comercios, que después fueron los supermercados. El supermercado después sería otro bloque más, porque se convirtió en un generador de utilidades propio, y la plata iba a esa corporación. ¿Y la corporación qué hacía? Che, yo ahora hay 2 que venden jabón en polvo, no estoy único, o 3. O en Estados Unidos, que ya desde que empezaron eran 200.
¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos que este señor o esta señora decida comprar mi jabón en polvo y no el de la competencia? Y tenemos que hacer que se entere, tenemos que hacer que sepa de qué se trata. La televisión es eso, empezó siendo eso. Es decir, era una ventana que yo tenía abierta, yo como ejecutivo tengo una cosa abierta en la casa de la gente donde yo le puedo formar opinión. A ver, ¿se acuerdan? Bueno, en vez de la cruz pongamos un jabón en polvo, un skip. Entonces, yo le formo opinión, digo, che, comprá esto. Y el otro dice, no, comprá este porque es mejor, no, comprá este porque tiene las cosas activas, no, comprá este porque comprá este con descuento, comprá este. Bueno, en Mad Men es muy interesante porque van a ver eso y después pueden googlear. Esta corporación le pagaba a los broadcasters, a las compañías de televisión, para que muestren sus publicidades. Ese dinero es el que subvencionaba la televisión. Entonces, si al señor de Unilever no le gustaba o le gustaba un programa, y en definitiva él era uno de los anunciantes mayores, ¿quién piensan que decidía qué programa podía tener continuidad o no? No, va a decir, no, está el rating. No sean naif, chicos. Es un círculo vicioso. ¿Quién decide en realidad? ¿Quién dice que esto va a ser popular? ¿Lo decide el rating o el rating ya es algo que está pensado por un grupo de gente? ¿Qué hace? Me parece que me gusta esto. Y así somos testigos de el 90% de basura que generó la televisión desde que nació. Porque hay cosas increíbles y hay un montón de basura, se lo aseguro, manejo una empresa que se dedica a restaurar cosas. Sabemos el porcentaje que hay de porquerías y de cosas que sirven. Y les aseguro que la balanza de lo que sirve, está acá lo que no sirve y acá lo que sirve. ¿Qué pasa con eso? ¿Quién entonces decidía por nosotros? Gente que sabía de contenidos. O sea, que la gente, bueno, empieza la televisión, bueno, no empiezan los programadores, como todo en la vida, se empiezan a generar universidades propias. La televisión dice, no, bueno, sí, yo claro, y empiezan los que saben de qué la gente, lo que le interesa ver, los actores, la migración del cine a la televisión, vamos a generar contenido, etcétera, etcétera, y se empieza a generar ese mundo equilibrado y donde la televisión hasta cierto punto fue exactamente lo mismo. Si ustedes miran historia del arte desde el 1000, si quieren, hasta el 1500, o si quieren desde el nacimiento de Cristo hasta el 1500, van a ver que los cuadros son básicamente lo mismo, no hay casi cambios. Bueno, la televisión hasta cierto momento era exactamente lo mismo. Esos cuadros que había cositas interesantes, había cosas muy buenas, grandes reportajes, pero bueno, sí, yo veo los Beatles con Ed Sullivan, porque tiene una carga, pero el programa era una bosta. O sea, seamos sinceros, o sea, no porque algo es viejo era bueno. O sea, tenemos que diseccionar. Nosotros estamos en Caper, no estamos en Radiolandia. O sea, esto no es un programa de chimentos. Nosotros tenemos que diseccionar. Esto era una basura. O sea, la manufactura era una basura, todo chato, todo plano, y así fue, y así fue, y así fue por un montón de tiempo. Pero la gente, ¿qué va a decir? ¿Qué puede ser? Es gratis. No, no es gratis. Es un diferimiento, un movimiento de dinero. No era gratis. Hasta que alguien, esto lo vamos a ver después, el esquema acá ha sido de suscripción y publicidad en televisión de cable o satélite, aunque el satélite vino después, no importa, es básicamente lo mismo para acá. Alguien dijo, bueno, sigue siendo la cosa así, también tenemos el esquemita de la publicidad, porque si no, no existiría esa cámara de anunciantes de publicidad. No sé, acá hay alguien de ahí. Ahora, agregó algo más. Mirá, flaco, yo voy a llegar a tu casa con un cablecito que va a ir por abajo de la tierra, voy a llegar y te voy a dar, ¿qué BCC cuándo eran? Un par de señales más, porque no eran 200 señales, pero bueno, vos vas a pagar por esto. Entonces se supone que además de los canales de aire vas a tener otros canales
que te van a mostrar algo un poco más allá que lo que te daba el aire. ¿Por qué? Porque vos estás pagando. Entonces, che, yo pago, yo quiero algo mejor. Ni tampoco vino a salvar la cosa, pero ya, che, mirá, yo lo pago esto. Entonces empezó la factura del cable. Ahí estábamos y seguimos pagando televisión. ¿Qué hacemos? ¿Salimos con pancartas y luchamos por nuestros derechos porque el contenido es una basofia? No, seguimos, la que hace la televisión nos genera cada vez más señales, más basofia para que nos tenemos perdiendo, porque lo que hacemos es nos perdemos. Es un pantano donde nos tenemos perdiendo en tanto contenido, y los que tienen acá DirecTV seguramente alguna vez dijeron, ¿quién tiene DirecTV acá? Dígame, ¿quién no le dijo, tengo todos estos 200 canales y no hay una bosta? 700. Entonces, menos mal que ahora puedo grabar, así grabo y termino viendo algo que me interesa porque en ese horario no estaba. Entonces, como dice el cuento de Cortázar, instrucciones para darle cuerda a un reloj, cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, y al final termina diciendo, no te regalan un reloj, vos sos el regalado para el cumpleaños del reloj. Acá es exactamente lo mismo. Acá pasa exactamente lo mismo. Nosotros no decidimos, nosotros tenemos 700 canales para no tener nada, hasta, che, vino la tecnología y ahora podemos grabar. Y tenemos que grabar porque tengo que esperar a las 10 de la noche para ver ese documental sobre la selva amazónica, porque lo dan a las 10 de la noche. La puta madre, estamos en el siglo XXI. Me prometieron que íbamos a tener naves espaciales y tengo que esperar a las 21 para ver un programa y grabarlo. Y estamos en el siglo XXI. Y ustedes me dicen, no, boludo, tenés Netflix, tenés YouTube, pero está ahí. Es más, sigue la televisión de aire. O sea, pasamos a televisión satelital, terrestre, que llegar, que es más fácil. Después podemos colgarnos, que la forma de llegar, que los negocios. Y si hubiesen puesto la plata que pusieron los últimos 50 años para invertir en otro tipo de redes, en otro tipo de información de cómo llegar, hoy tendríamos otra cosa. Pero me van a decir, no, la retrocompatibilidad, lo que pasa es que el televisor... No me jodan, se trataba de negocios. Siempre se trata de negocios, siempre se trata de lo que se tiene que mostrar, lo que se debe mostrar, y seguir cayéndole bien al fucking anunciante. Flaco, ya te pago el puto jabón en polvo, no quiero que te metas en lo que yo veo. O sea, ya te estoy dando plata. No me estás, o sea, vos no me estás, en tal caso tendrías que preguntarme en el jabón en polvo y hacerme una encuesta, ¿qué quiero ver? ¿Por qué tenés que decidir vos por mí? Si no me lo estás dando gratis. Si me das gratis el jabón en polvo, bueno, está bien, pon el programa que quieras. Pero no te lo dan gratis. Entonces, acá viene, saltamos de esto. ¿Usted permitiría que un señor como este, lo elegí porque es divino, o sea, él lo pones a él y es como una iconografía de, pobre, el rechazo, lo desagradable, y capaz que es divino, capaz que te sentás a tomar un café, no creo, pero bueno, es así, lo pones, porque iba a usar, a los que tienen cierta edad, un disco de Warrant, no sé, es una banda de rock que hay un personaje dibujado por Mark Ryder, que es un ilustrador del carajo, que es un gordo así con billetes que le salen muy desagradables. Y dije, no, voy a usar, en realidad tenía que recortarlo y no tenía ganas. Y dije, lo voy a usar al amigo. ¿Usted permitiría que un señor como este sea quien decida las opciones de contenido televisivo para sus hijos? La pregunta, ¿ustedes permitirían? La verdad. Ahí está la respuesta. ¿Y qué creen que estuvo pasando en las últimas décadas? Yo acá podía cambiar, se me ocurrió al final, y le iba a poner a Walt Disney. Bueno, nada, está bien, entonces Walt Disney nos cayó un poco mejor y le dejamos permitir. En las últimas décadas, lamento informarles que la decisión de cuáles iban a ser los contenidos estaba decidida por gente muy parecida a este señor. Ejecutivos. Esto no era parte de la charla, pero me voy a hacer un tiempito para que entendamos la figura del ejecutivo. Espero que no se levante mucha gente porque voy a ser un poquito salvaje. ¿Qué es el ejecutivo? El ejecutivo es una persona que puede cambiar el mundo o puede no hacer un carajo. Así está, esa es la. ¿Cómo era el principio de las empresas de jabón en polvo, las empresas de pan? Eran un ñato que seguramente, casi seguro, en un 70%,
Era un inmigrante italiano que llegó a Estados Unidos, que se puso a hacer, que tenía una panadería y que agarró y dijo el pan, en realidad, como hay que vendérselo a todos estos, decíamos, esto es un país enorme, porque Italia era un patio al lado de Estados Unidos, tenemos ya todo el país, vamos a hacerlo cuadrado, y uno dijo, ¿sabes qué? ¿Y por qué no lo cortás en fetas? Y nace el pan lactal. Y era un tano que vino de Italia, ya no sé ni en cuál de las guerras, y armó, y ahora eso es Unilever. O la compran. ¿Y qué pasó con el tano? Con el panadero. No, se convirtió en presidente. Bueno, si quieren una historia fantástica, lean la historia de Edison. Era ese tipo en otra cosa que termina siendo echado de su propia compañía. Pará, me estás hablando que el inventor de la lamparita lo echaron al carajo. ¿Quién? Los accionistas. Porque pusieron ¿a quién? A un ejecutivo. Entonces, la cosa cambia de manos. El tipo que viene es un tipo que dice, yo soy experto en hacer negocios, es decir, yo voy a hacer que este pan cortado en rebanadas sea un imperio. Y los hijos de putas hacen un imperio del pan cortado en rebanadas. Seguramente el panadero italiano termina multimillonario o no, o como Edison, o como Tesla, que tienen mejores ejemplos. Y de pronto, ¿quién decide? ¿Y cómo sigue la cosa? ¿Qué inventa el ejecutivo? El ejecutivo hacía negocios. No, en nuestra compañía tenemos un departamento de investigación y desarrollo para desarrollar, pasan 100 años. Entonces el pan ahora, las fetas son 2 milímetros más cortos. Aplauso. Hace 100 años estás boludeando, el pibe lo hizo, venía de la guerra, no sabía escribir y se dio cuenta porque usó el sentido común. ¿Vos qué usaste? No, un departamento de investigación y desarrollo. Así van a notar que hay muchas empresas que están volviéndose privadas de nuevo. Es decir, hay una necesidad, hay algo, no me vengan con que es una moda. Esto de Kickstarter, que van a decir, bueno, Kickstarter es una boludez, gente que dice, no consigue plata, entonces por eso le pide a la gente que le compre por anticipado la idea que yo sé que puede llegar a ser revolucionaria para un grupito de gente. Eso es fantástico. Y vuelve el panadero italiano. No es el ejecutivo, el que pone la cara en Kickstarter. Hay cosas que son impresentables. A mí se me ocurrió como el que está ahora con la maquinita para afeitarse láser, que es el tipo que inventó la cosa para luz pulsada, que la compró una mega compañía, y yo, digo, pero si metes esto ahora se puede... Y te pone la cara él. Ese tano, que fue y migró a Estados Unidos, te está diciendo, se me ocurrió esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vos me decís Kickstarter, ¿me están hablando de la fusión nuclear? ¿Me están hablando de la partícula de Dios? No. Están hablando de cosas lógicas que la humanidad viene necesitando hasta hace 70 años. Algunas son innovaciones, pero el resto eran cosas comunes. Y vos decís, ¿por qué lo tienen que estar presentando estos pibes si los presentan como rebeldes de la historia? Porque significa que algo de eso faltaba, es decir, hubo un hueco que estuvo ocupado por gente que no era tan piola. Algunos de esos fueron ejecutivos. Y esos decidían, ¿qué contenido? No, porque a mi nena no le gusta este programa infantil, entonces quiero otro. Pero yo te pongo la plata. Y empezaban esos tiros y aflojes. Vean Mad Men y no les voy a contar más de eso. Pero esto es lo que pasaba. Y sigue pasando. A ver, yo tuve el año pasado, hicimos la restauración, remasterización, ya no sé qué hicimos, de La Mari, la película esa estigmática con Susana Jiménez y Monzón, y yo veía anunciantes que Susana Jiménez era como una especie de Dios. Es divina Susana, no quito eso, pero vos decís, una relación, vos decís, claro, Susana puede hacer un programa de circo y le van a poner plata, porque hay una cosa de... me gusta, y decís, pero ese tipo, ¿por qué tiene que definir? Porque capaz que yo no quiero ver Susana. Pero te terminan golpeando y decís, quiero ver Susana, lo quiero ver a Tinelli, porque no me queda otra opción, porque es lo único, y ahí volvemos a ese con el coso y la cruz. Sigue pasando, va a seguir pasando. De hecho, cuando vamos al final de la charla, lo que yo voy a decir es apocalíptico, lo que yo veo en el final no está bien si no se hacen cambios. Ahora bien, hablemos de la democratización del contenido. Es decir, pero estaría bueno que más o menos el contenido nos guste, no digo que le vaya a gustar a la manzana de un barrio, pero por lo menos que le guste
a un pueblo, llamémoslo si queremos un país, provincia, estaría bueno que la decisión también, yo quiero poder tener más acceso. Por ahí una serie china que me la subtitulan y yo la veo. ¿Saben la cantidad de contenido que no vemos? Excelente, que ni se decís. ¿Y por qué? Y no, pero pasa que hasta que yo le explique y a los ejecutivos que gozo y que decidan, la cantidad de contenido que hay en el mundo que nos podría gustar a nosotros es infernal. Y no estamos hablando solo de la TV, estamos hablando de libros. Vos decís, las películas más o menos van rápido por el tema de la piratería. Vos decís, acabo de comprar un libro en español que se editó hace 5 años. ¿En cuánto? 5 años. Un libro. ¿Sí? ¿Qué esperaban para traducir? No, bueno, pasa que el mercado... ¿Y cómo saben realmente cuánto es el mercado? ¿Quién está midiendo el mercado? ¿Cómo se mide? Esto que pasó en las últimas elecciones, no estamos hablando de política, sino que estamos hablando de estadística. Lo que pasó en las últimas elecciones no pasa solamente acá y eso viene pasando. Es decir, che, loco, nos están fallando las que supuestamente eran las estadísticas que no fallaban nunca. Te decían, no vas a sacar el 46.1 y sacás el 46.12. ¿Pero qué pasó? Porque es necesario que volvamos. ¿No es más fácil sacar estadísticas cuando están así? Cuando sabemos más o menos. Jorge está sentado, es más, está sentado en su casa en este momento. Porque me estaba mandando la señora al equipo de Nielsen y que está viendo, y si él está sentado ahí, y sí, obvio que el otro va a estar sentado ahí. Y así daban, y las encuestas daban, porque la gente estaba en el mismo lugar, porque la gente no movía el culo, porque si quería comunicarse tenía que sentar ahí en ese lugar. O si iba al sillón, o si iba a un bar, o si iba a la tía. No, bueno, no está en lo de la tía. Sabíamos dónde estamos todos, era una cosa absolutamente predecible, previsible. Y aunque no sea enorme, ¿no vieron las caras de las empresas pop en las últimas elecciones? Que decían, no sé por qué fallé. O sea, no, pero a mí me daba... Y se fueron a la mierda las cosas. Decían, no, pero este tendría que haber dado... pero no me da lo... Pero hiciste lo que hacía siempre. No te diste cuenta que cambió el escenario. O sea, se creen tanto deidades en el manejo de la información que no se le está dando cuenta que se están cambiando las variables. No crean que esto es Matrix, no estamos en una revolución. Están cambiando de lugar las cosas y ellos todavía no se dieron cuenta. ¿Por qué tardan en reaccionar? Bueno, ahí lo vimos, lo del cable, lo de la demotrización, y antes de pasar a Gonzalo, voy a hablar. ¿Qué pasó con el cable? El cable, bueno, cambiaron algunas cosas, sí. BCC no es que tenías BCC y se te abría una puerta al cielo. Tenías, sí, unos programas de fantasía, pero no era para tanto. No estaba la cosa tan arriesgada como uno se pensaría, porque te estoy pagando porque llegaste al cable a mi casa con el cable ese y te estoy pagando todos los meses tanta plata. ¿Qué pasó? ¿No pasó nada? Aparecen estos pibes. Es muy gracioso porque no se los suele mencionar nunca, se los menciona un montón en algunos lugares y nunca se los suele mencionar. Ellos son Warner, no es que ellos son HBO, no es Kickstarter, esto lo que son a Warner, todo bien. Pero ¿qué pasa? Encontraron que en este modelo podemos ser un poquito más arriesgados. Y estos ñatos, o sea, esta gente, cambió la televisión. Así, la televisión que hoy tenemos, o sea, Netflix con House of Cards, la cambiaron estos pibes. Ya ni me acuerdo de los títulos, pero, o sea, ya Soprano es hasta los Sopranos un poquito más contemporáneo, pero cambiaron la televisión, la dieron vuelta. Porque se arriesgaron, porque dijeron, bueno, esto es muy violento, pero el pibe está pagando, no me eche las pelotas, es violento, pero capaz que a la gente le guste, vamos a probar. Y se cagaron en el anunciante. Es lo que hicieron. Y cambiaron la televisión que hoy conocemos, arriesgada, parece una película, son ellos. Ellos pusieron las bases sobre las que ahora se está trabajando, que se irá cambiando, pero ellos pusieron las bases. Y siguen haciendo manufacturas. Pero interesante, ¿por qué? ¿Quién de acá ve Games of Thrones? Bastante gente. Games of Thrones es una serie de novelas
no me acuerdo el nombre del autor, que no era El Señor de los Anillos, ni era Harry Potter, no tenían esa venta, las compran unos pibes que se las llevan a HBO. ¿Y vos qué hiciste antes? Nada. ¿Qué? Nada. Nada. Los hermanos Wachowski, cuando hicieron Matrix, no habían hecho nada. Silver los mandó, el Silver dijo, chicos, hagan una película, parece que saben filmar, pues si no le voy a poner tanta papusa para hacer. Hicieron una película que es olvidable, pero que, bueno, por lo menos pueden construir. Les pongo plata y los pibes hicieron Matrix. El mundo está lleno de valientes. El Silver es un valiente. ¿Esto qué hiciste? Nada. Y bueno, ¿qué te podés llegar a equivocar? ¿Hace cuánto que las empresas de relación, los departamentos de recursos humanos de las empresas ponen los de MBA abajo de todo en vez de arriba? Cambiaron las cosas, cambiaron las reglas. Y bueno, vamos a decir estos pibes que nunca hicieron nada y los pibes se mandaron Game of Thrones, firmando una serie que está filmada en no sé cuántos países, con una logística, y ellos mismos ni creen que hayan podido confiar en ellos. Y ahí están haciendo Game of Thrones. Eso es HBO. HBO, estando adentro, HBO es un verdadero departamento de investigación y desarrollo. Así deberían ser los departamentos. En Harvard, en vez de estudiar tantas pelotudeces, a veces tenían que llamar a estos pibes y decir, esto es un departamento de investigación y desarrollo, tener unos huevos así para pelearse internamente, tener una CEO de HBO que se pelea con el CEO, y dice, yo creo que esto va a funcionar, y él dice, no importa si no tuviste, ¿cómo va a ser tu próximo quarter? Y entienden el esquema, el modelo, para luchar una guerra en pos del público. ¿Pero por qué? Porque algunos saben que esto va a cambiar. Y cuando cambie va a cambiar radicalmente. Ya estoy, ¿eh? Entonces, aparecemos en el esquema de suscripción en streaming como generador de contenido. Podríamos poner, si queremos, algún auspiciante. Netflix no tiene auspiciante. Y yo estoy hablando de Netflix. Entonces, miren cómo cambió la cosa. No está más ahí la corporación y tenemos un montón de ñatos que no venimos a hacer nosotros, que le ponen plata para que en todas las pantallas posibles me des un contenido. Bueno, voy a salir a comprar el contenido. Pero ¿qué pasa? ¿Saben? Si Netflix alquilaba DVD, Netflix tiene un core totalmente de IT, información, tecnología, de computadoras, de desarrollo. Sí, flaco, ya que sabemos que estamos, porque estudiamos, ¿por qué no empezamos a ver qué pasa con el público? Si ahora podemos saber lo que pasa con el pibe en Ohio y en Zimbabue. Es más, podemos ver si la gente de Zimbabue no tiene cosas similares. ¿Qué podemos ver? Podemos ver un montón de cosas. Hoy tenemos datos. Datos tienen siempre, los estadísticos siempre tuvieron datos. Lo que pasa es que los datos eran más difíciles, más duros, porque el dato tenía tiempo. Hoy la gente puede cambiar de opinión en el momento. Pues soy bravo, ya no tengo que mirar ahí. Miro a mis pares, ahora estamos realmente en un renacimiento. Y si quiero cambio de opinión, ahí, antes del cuarto oscuro, cambio de opinión. O no tenía ni idea antes de entrar al cuarto oscuro. Mientras iba caminando, voy viendo qué onda y voy formando mi opinión, mientras camino a votar. Eso no existía. Bueno, los chicos que hacen estadísticos no se dieron cuenta. Ahora, esto nos habla de la emancipación del público. Netflix, ¿sabés que me recomendaron una serie de los de Netflix? Jorge Netflix me dijo, mirate esta serie. ¿Y sabés qué me gustó? ¿Sabés que Spotify me dijo, ¿sabés que estás escuchando? ¿Por qué no escuchás esto? Que Apple Music me dijo, tengo estas bandas, ¿sabés que la pegó? ¿Cómo carajo hizo? ¿Magia? Entonces ahí es donde nosotros nos metemos en lo que es Business Intelligence. Entonces, hice todo esto para llegar acá. No, o sea, él no es aburrido, estos no son datos duros, pero es necesario que entendamos inteligencia de negocios, Big Data, para poder hacer solamente un cierre. Nos falta mucho más, pero necesitamos entender qué carajo son los datos, que no son algo frío y lejano. ¿Qué pasó, Bueno, ¿qué son los datos? En principio, los datos, imagínense un número, un 10.000. ¿Qué nos dice? Nada, no me dice nada. ¿Qué puede ser? Eso puede ser, un dato lo podemos transformar en información. La facturación es lo que facturo hoy, mañana. ¿Cuánto facturo?
10.000 pesos. ¿Me dice algo? Sí, me dice lo que puedo facturar al mes, al día, por minuto, por segundo. Ahora, eso es información que tengo, pero no tengo conocimiento todavía. Y ahí es donde trabajamos con lo que es la inteligencia de negocio. O sea, un dato se puede transformar en información, pero nosotros ese dato que se transforma en información lo tenemos que transformar en conocimiento. Es decir, saber ese 10.000 si nos representa el mayor de la facturación en este minuto, en este segundo, en el mes. Entonces, empezar a analizar y cruzar toda esa información respecto del dato. Entonces, partiendo de un dato, llegamos a tomar decisiones a último momento que nos van a ayudar a vender más, si así queremos, o a llegarle al cliente con el contenido que él quiere, ¿no? Entonces eso es principal. Esto no es, como él dice, no es ciencia ficción, sino que es realmente hoy es muy posible y lo podemos hacer y está al alcance de nuestras manos. Seguramente algunos de ustedes conocen un programa de Estados Unidos, el IO Parade, que competían, era como el de, ¿cómo se llama? El de Sofovich, el de las escaleras, que estaba, ya está. Los 8 escalones, una cosa así. Competían entre las personas, se les hacía una serie de preguntas. E IBM había hecho en ese momento un producto que se llama Watson, que era un algoritmo de inteligencia artificial. Lo que hicieron fue colocar al algoritmo de inteligencia artificial, es decir, una máquina, al costado de los dos supercampeones de este programa. Estos dos tipos que habían ganado millones de dólares en este programa, que iban compitiendo durante años en este programa, y Watson terminó ganándole a las dos personas cuando les hacían preguntas del día a día. No se le preguntaba información que estaba estructurada en algún lugar, sino que lo que se le preguntaba es cómo te llamás, información muy digamos, de diálogo-contacto, diálogo de contacto cotidiano. Entonces, lo que terminaba sucediendo es que, digamos, ¿de dónde empezaba esta información? ¿De dónde nacía? Nacía de que alguien en algún momento le tiraba información, teras y teras de bytes, o sea que es mucha información, le tiraba a Watson, Watson la tomaba esa información y con los algoritmos ya desarrollados por eso lo que hacía era escuchar y devolver de manera mucho más ágil la información, es decir, siempre respondía antes y respondía bien. Le empezaron a ganar en ese momento cuando las preguntas eran un poco más cortas, más chicas. Después, con el tiempo, esto estoy hablando hace ya varios años atrás, con el tiempo lo fue mejorando y hoy los algoritmos Watson de IBM son parte de lo que es la inteligencia de negocio, de todo aquello que hoy en día nos ayuda a determinar y a cruzar toda esta información para obtener el contenido y a partir de ese contenido tomar decisiones inteligentes, ¿no es cierto? Hoy hay mucha información, hoy tenemos Internet en todos lados, Internet de las cosas. Internet de las cosas es algo que está entre nosotros, es algo que hoy tenemos el celular, pero es lo más simple, es casi una computadora, tenemos autos, existen heladeras, existen un montón de componentes que todos tienen algún componente de Internet, podrían tener un acceso a Internet y con ese acceso a Internet habilitamos una serie de cosas. Les cuento un ejemplo que me pasó justamente hoy, no voy a decir quién fue la empresa, pero fue un retail, un supermercado digital que entrega nuestros pedidos a casa y mi mujer ayer hizo el pedido. Hace el pedido, gasta unos cuantos pesos, estamos a fin de mes, no llega me tenía que llegar hoy. Yo hace 2 o 3 meses me mudé. Cuando va el pedido se equivocó y no es que todavía, el pedido va a venir hoy, entre las 6 y las 10 de la noche. Mi mujer lo pidió y va a venir a las 10 de la noche, entre las 6 y las 10 de la noche a casa. Pero no va a venir a mi casa, va a mi casa anterior, porque nos equivocamos. Y empiezo a buscar a ver cómo modifico el pedido, llamo por teléfono para que me lo mande, mandámelo a mi casa y me dice, no señor, usted tiene que cancelar el pedido. Yo, no, pero ¿cómo voy a cancelar el pedido? Que todo, o sea, lo pidió mi mujer, no tengo idea lo que pidió. Entonces, ¿en qué terminó eso? Que se lo van a mandar a quien compró mi casa, no lo voy a tener, no sé qué va a querer, seguramente va a obtener algo que el tipo no le interesa, no lo va a querer pagar y ¿quién pierde? Coto. O sea, no quería decir el nombre, me salió. ¿Quién pierde? El supermercado. ¿Por qué? Porque no tiene una agilidad, no está trabajando de manera ágil en esta instancia, cuando fue pionero en todo esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puede hacer atrás de esto? Si trabaja con toda esta información, podría, primero, obviamente, mandarme
al lugar, o sea, yo cambiar este domicilio y que me llegue bien. Pero eso es lo más básico, para que me llegue bien el domicilio. También el mes que viene me puede decir, señor, hace 4 días que ya no debe tener más leche. Señor, hace 5 días que le debe estar faltando otra cosa. Y me puede ofrecer permanentemente, en función de toda la información que tiene, me puede estar ofreciendo permanentemente todo aquello que yo necesito. A su vez, hoy cuando ustedes están viendo, quizás que entran a una página de algún diario y de repente ven a los costaditos les aparece que les venden un viaje a Cancún. Eso no es casualidad, estamos todos atrás y ahí esas son empresas que sí ya están trabajando en esa información. Ya están trabajando en ver que vos ya estuviste buscando viajes, que te gusta el Caribe, y entonces te la ponen ahí en los costados. Si tenés una pantalla bastante más ancha, te aparece solo. No es casualidad. Eso no es casualidad, es alguien que ya está trabajando ese tema. Y hay otro, como les dije, el supermercado, todavía me está faltando una vuelta de rosca, que fue pionero, pero todavía hoy le está faltando una vuelta porque me puede ofrecer todos los días o cada 15 días, o si sabe que yo le pido una vez por mes. Hoy es fin de mes. Te pido hoy, siempre, todos los meses. Entonces sabe lo que le puedo pedir, hasta casi me lo puede tirar. Hoy se lo va a tirar a la otra persona. No tiene esa información actualizada. A nivel logística, ya tenemos hoy los GPS. Hay algunos camiones o de logística o autos que a su vez además de GPS tienen internet. ¿Cuántos de ustedes van por el auto y van con el Google Earth, acá mirando el Google, a ver si está el tráfico, por dónde voy, me pongo el GPS del celular y no el GPS del auto o el que me compré para auto, sino uno que tiene internet? Ya vienen los autos con eso, entonces me van identificando de manera ágil y empiezo a tener todo un mundo digital. Entonces hoy es muy importante que nosotros empecemos a buscar negocios alrededor de eso para llegarle a la gente con el contenido que la gente quiere, con el contenido que la gente está buscando. Como él bien dice, Netflix, Spotify, todos estos son pioneros en esto y están mandándote lo que vos querés, y están buscando lo que vos querés. Mi hijo tiene 10 años, mi hijo no ve la televisión. Me dice, no, papá, la radio, no, le prendo la radio y me dice, no, pero quiero escuchar el tema tal. Y yo, ¿qué es la radio? Yo no mando acá, manda a la radio. Y cuando ven la televisión les manda lo mismo. Entonces están en YouTube todo el día. ¿Qué hacen en YouTube? En los videos que quieren. Quieren ver a Disney, quieren ver fútbol, los goles de Messi. Ven lo que quieren, deciden ellos. El contenido está. Y cuando me pone el contenido, le pongo el gol de Messi y me manda otro de Messi, me manda otro y así, y me viene eso no es casualidad. Eso es un trabajo con inteligencia artificial que nosotros acá hoy podemos hacer. Hay tecnología en la Argentina que tenemos disponible para hacer y que lo único que hay que ponerle es un poco de trabajo, de entusiasmo, de ganas, de cabeza, que nosotros que nos dedicamos al software no sabemos. Lo saben ustedes. Lo saben ustedes. ¿Por qué lo saben ustedes? Porque yo sé de software, a mí me dan un software y yo te lo saco. A mí me dan un dato y yo te lo saco. A mí me dan cualquier cosa, yo trabajo con el software, a eso me dedico. Pero no me dedico a entender los negocios de ustedes, digamos, de la parte audiovisual, o si no, los correos, o de los bancos. El banco me dice, mira, tengo todo este problema, tomá, acá tenés, mandale una nota a estos tipos. O dale tarjeta de crédito a este grupito, clavale la tarjeta naranja a este. O sea, la información se la damos nosotros, pero el que quiere vender es el banco, es la compañía de seguros, son ustedes desde el mundo audiovisual. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es cruzarnos, tener este cruce entre las áreas audiovisuales y las áreas tecnológicas para darnos cuenta que hoy desde el software podemos hacer un montón de cosas alrededor de todo esto, con todo esto de Big Data, de analítica. Es mucha información que hoy nos está llegando y que tenemos forma de analizar contenido estructurado, no estructurado, y sacar muchas conclusiones en función de eso. Big Data. Big Data es el mundo de hoy, es decir, hoy, el otro día estaba leyendo que hay la información que grabamos a lo largo de un año, entre todos nosotros, si agarramos y ponemos un CD uno arriba del otro, llegamos a la luna y volvemos, con un CD arriba del otro. O sea, la información que hoy nosotros tenemos es infernal.
Es infernal. Lo que pasa es que no lo estamos aprovechando. No lo estamos aprovechando, a veces no la estamos aprovechando. Hay quienes se están avivando y la están aprovechando. Hay quienes están trabajando sobre eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a pensar. Pensemos más adelante, pensemos hacia dentro de 5, dentro de 7 años. No nos vayamos más. Donde cómo tenemos que trabajar para explotar al máximo toda la información que hoy nos está llegando por todos lados. Dicen que hay cerca de 400 artefactos alrededor nuestro que podrían estar trabajando con Internet. O sea, el día de mañana, lógicamente, ya habrán escuchado de domótica. Domótica, que es las casas inteligentes. Yo dejo la casa y que se prenda el aire acondicionado a las 8 de la noche. Eso es porque hay Internet atrás. Y pronto va a estar más al alcance de la mano. Pero eso también es información. Es información que por algún lado fluye, hacia algún lado va y que puede ser explotada y utilizada. Entonces nos damos cuenta del clima, de cómo varía, un montón de cosas podemos trabajar en función de eso. Hay muchos sensores alrededor de todo esto. Nosotros determinamos la presión, no sé nada de telefonía, pero si a mí me dicen, hay un sensor, y este sensor, ¿y qué necesita? Y no, que no se me vaya la presión de este cable. Bueno, le clavamos un sensor de presión y absorbemos la información de eso. Ese sensor de presión, ¿qué hace? Cuida que no se rompa el cable, que esté en un estado, digamos, seco, no húmedo, que esté en una situación ideal. Cuando hay un sensor de los 500 millones que tenemos alrededor de toda la línea de telefonía, salta y voy a ese lugar y rompo en ese lugar. Eso es inteligencia, pero la información me viene de abarrotadas, me viene por todos los sensores que tengo distribuidos a lo largo de toda la ciudad. Entonces, el tema de Big Data es muy importante y hoy es explotable y hay muchas herramientas que hoy tenemos alrededor de Big Data que nos pueden ayudar a tomar decisiones inteligentes como sociedad o como negocios en el mundo de los contenidos, bueno, como todo, en general. ¿Qué otro punto? Vamos a Te lo dejo. entre los dos. ¿Querés? Ahí tienen, por ejemplo, la vieja interfaz de usuario la vieja interfaz que tenía hasta hace unos meses Netflix, como dice ahí, obligaba a los espectadores a mirar constantemente hacia atrás y adelante cómo ¿qué hacen? Leen cómo va el ojo. Entonces, yo tenía que ir y volver. Esto es tiempo. Me decís, bueno, pero ¿cuántos milisegundos son? Pero es tiempo que yo tengo al usuario perdiendo. Y yo no quiero que pierda tiempo. Yo quiero que haga clic, que vea, que siga, que todo sea fluido. Haciendo el análisis, construyen la nueva interfaz. Y fíjense, el calor, digamos, lo que se llama el heat, está donde ellos quieren que esté, donde los materiales nuevos, entonces ellos saben que si yo te pongo algo ahí, y lo vas a ver más seguro si te lo pongo un poco más a la izquierda. Obviamente que esto es Occidente, nosotros lo llamamos de izquierda a derecha, etc. Esto se está usando hace 20 años, no es nuevo, no es que Netflix lo inventó. Pero yo estoy mostrando ejemplos que ya son viejos. Digo, bueno, mirá, ya tengo una interfaz de usuario y si ustedes usan Netflix, se van a dar cuenta de decir, che, es mucho más cómoda la nueva interfaz de Netflix. Y no es gratuito de por qué pusieron la cosa. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? Estas interfaces van a ser dinámicas, absolutamente dinámicas. Y es lo que se llama la web 3.0, que va a modificarse para cada usuario. Es decir, yo voy a tener una serie de gustos, yo voy a tener una forma de tocar, de mirar, de cómo observo, entonces la cosa se va a acomodar para mí. Y vas a ver, el Netflix de Adrián no va a ser mi mismo Netflix. No solamente en lo que miro. O sea, cada vez se va a acomodar y cada vez se va a personalizar más. Eso va a hacer que, en definitiva, le termine ganando un espacio a la televisión típica, es decir, bueno, va a poder haber una interacción, pero estamos hablando de otras cosas. Otro ejemplo, que es muy interesante. Ellos empezaron a medir en qué capítulo, lo midieron en todo el mundo, en qué capítulo uno se engancha con una serie. Y, por ejemplo, descubrían que House of Cards era aproximadamente en el capítulo 3, en Arrow, que creo que no está acá, era el capítulo 8 en Estados Unidos, pero resulta que
House of Cards en India se enganchaban en el capítulo 8, es decir, pero se enganchan, es muy fácil. Ven, saben que el usuario está mirando, empiezan a notar cada vez más los usos. O sea, Big Data es, yo tomo un montón de datos. Primero tomé, bueno, nada, me gustó esto, me gustó lo otro, y saco una resolución. Y después yo puedo mirar, che, mirá, esta serie tuvo una cantidad de pausas. Pausas es, bueno, che, me llamaron por teléfono, no podemos saber si acá Nicolás le puso pausa y por ahí tienen que ir al baño, Nicolás, ¿no? No puede saber Netflix. Ya pronto van a saber que fuiste al baño, pero vos pusiste pausa, él también puso pausa cercana, él también, y allá en Indonesia también pusieron pausa. Si yo empiezo a tomar datos de todos lados y empiezo a sacar comparaciones, me empiezo a encontrar con cosas increíbles. Che, esto por ahí, o por ahí la serie la dejaron acá. Es decir, la serie capaz era fantástica, pero no sé, una escena o una serie de escenas que hicieron que haya deserción. Como en las escuelas hay deserción, en el contenido audiovisual también hay deserción. Pero yo lo puedo mirar acá. Entonces yo puedo observar. ¿Y por qué le tengo que prestar tanta atención? Porque el público hoy, no es el que compra el jabón en polvo, es el que me paga a mí. Entonces, Netflix me debe a mí. Papi, yo te pago todos los meses con la tarjeta de crédito, o sea, vos me debes a mí el contenido. Netflix trabaja para nosotros. No es todo tan lineal como lo digo, pero es entender que cambia la forma de ver el mercado, porque sigue habiendo ejecutivos en Netflix, etc. Pero lo interesante, hace unos años yo escuchaba gente en Can Capper decir la convergencia de broadcasting IT, y yo tengo una compañía de servicios y tengo que empezar a tratar gente de IT, porque cuando llamo al canal de televisión, antes el gerente era un tipo que venía de televisión, y hoy es un pibe de IT que tiene 30 años y no sabe nada de televisión. Entonces, mis vendedores a partir del año que viene tienen que ser la mitad de IT. Y decís, caramba, empieza una convergencia. Bueno, acá también empieza una convergencia. Y Netflix es una empresa que salió una nota muy interesante en La Nación, que va a estar ahí cuando les pase todos los datos, que es un pulpo que tiene una cabeza en Hollywood y una cabeza en San Francisco, en Silicon Valley. Pero con eso, ¿qué se quiere decir? Pensamos realmente en la información. La Big Data y lo que se recibe de los contenidos no es solamente para, yo te recomendé, si vos veo que viste esta y esta y esta, y casi seguro que esta te va a gustar. Pero ¿cómo aprende? ¿Por qué hay que prestarle atención? Es decir, empecemos ahora. Porque son sistemas de inteligencia, de inferencia. La inteligencia artificial no es nada más que inferencia. La computadora es un ser bobo, nulo, cero, al que le decimos, esto es lo que vas a tener que aprender, y tenés que empezar a aprender, y se empieza a recibir datos y empieza a sacar resoluciones. Cuando Apple saca Apple Music y vos ves que, che, me pegó a mí y me dio el tema que yo quería escuchar, es porque antes, hace como, no sé, 6 años ya había comprado Genius, que era una empresa que ya recontra pionera, que ¿qué hacía? Veía lo que escuchabas y te daba como Last.fm, que es otra empresa, ya te daba un resultado. Miren hace cuánto que vienen enseñándole al sistema de inteligencia artificial. Entonces, imagínense dentro de 10 años. Dentro de 10 años vas a tocar y decir, esta querías escuchar. ¿Cómo te diste cuenta, hijo de puta? Porque ya te conozco. Y porque los seres humanos en masa son muy predecibles. Un individuo es totalmente impredecible. Las masas son totalmente predecibles. De eso pueden leer una cantidad de cosas y de aplicaciones increíbles. El caso de YouTube, 2 puntos nada más. Todo esto lo pueden encontrar. Un estudio de generación de contenidos en Mumbai, India. India, saben, tiene un mercado interno propio inmenso, y Google ya quiere poner estudio ahí en un montón. Ya vamos a generar contenido. Un estudio. YouTube va a poner, Google va a poner un estudio para generar contenido. Ya no, bueno, los pibes te suben. No, vamos a generar contenido. Y sabemos qué contenido. Y lo que es importantísimo, que no mucha gente le prestó atención, pero creo que salió hace una semana o 2, el servicio pago, el YouTube Red. A lo que cuando salieron le dijeron, pero flaco, ¿por qué la gente te va a pagar algo que es gratis?
la gente va a pagar. Y fue un boom. Es decir, pero solamente le sacamos publicidad. La gente ya sabe, che, es Netflix, yo le pago y me dé. YouTube, sí, está bien, ya con los gatitos. O sea, por ahí me puede dar otro tipo de contenido que Netflix es más estudio de televisión, o sea, es más una empresa de televisión y de cine. YouTube puede ser un poquito más abierto que Netflix, lo es. Funcionó, la gente lo aceptó. ¿Por qué? Pues eso, nada, si tengo que pagar, pago por esto que yo sé que estoy pagando y a mí me vuelve. ¿Por qué? Porque estos pibes me conocen. Para la mayoría de la gente, ¿esto qué es? No importa, no sé si es magia, es mística. Me conocen, viene mi hija y me dice, che, me recomendó esta serie y me encantó. Para ellos es mágico. Y la mayoría de la gente, el grueso, es como mi hija de 9 años. Para ellos es fantástico. No importa, no le importa, no sabe lo que es Big Data, no le interesa, no sabe lo que es inteligencia de negocios, no sabe lo que es un motor de inferencia, sabe que paga $9 por mes, o sea, 9 guitas en Estados Unidos, 90 pesos acá, y el pibe te dice lo que quiero ver, y la pega. Entonces yo cuando siento el sillón, me siento. Otro ejemplo. Apple está planeando hacer sus propias películas y programas de TV. Lo mismo, ahora vamos a tener un tren con una cantidad de vagones donde, bueno, va a ser la película de Apple, seguramente va a ser, lo que va a salir de Apple va a tener un gusto exquisito por las cosas, y así podemos estar acá toda la noche dándoles ejemplo de todo lo que están metiendo en cualquier parte del mundo. De hecho, en Argentina está por salir, no va a generar contenido todavía, pero está por salir lo que va a ser el Netflix del Instituto de Cine, que va a tener una cantidad importante de contenido organizado y un montón de contenido muy bueno que se hizo en estos últimos 10 años y que nadie vio, porque nadie lo organizó y nadie lo presentó. Material muy bueno, especialmente documental. La industria es necia. De nuevo, somos personas. Yo llegué a mi puesto, me rompí el culo, 30, 35 años, llegué a mi puesto, la cosa funciona. Y yo no sé si quiero que cambie tan de golpe, porque no sé qué va a pasar, porque yo entiendo muy bien qué es esto de Big Data. Con Gonzalo nos conocimos en una charla de IBM, cuando estaban hablando de las aplicaciones de Watson, y había un banco, que no le voy a decir, y se me va a escapar como vos seguramente, que estaba mostrando, nosotros acá Big Data, y se paró nosotros somos pioneros, y mostraban todos los datos que recibían. En ningún momento de la charla dijeron qué hacían con los datos, a lo que yo llegué tarde, como me suele pasar, y me acerco y le pregunto, che, y con toda esta data, ¿qué hacen? Bueno, de pronto si alguien, creo que me dijo, no sé, si alguien tenía una deuda, le ofrecíamos una tarjeta de crédito. Y yo pensaba, para eso necesitan tanta data, eso lo vienen haciendo desde que empezaron, son bancos, eso lo saben así, o sea, lo calculan. No saben qué hacer. Pero yo dije, no saben qué hacer, porque ellos no tenían este banco, pero ellos tenían a alguien como Gonzalo, no se les ocurre nada. Y ahí me di cuenta de algo. Y creo que esa charla de IBM a mí me cambió mucho de lo que yo tenía pensado sobre esto. La industria es necia, se subestima el usuario, pero también hay muchísimo miedo. Ustedes se imaginan que yo pongo una máquina como Watson. Watson es una cosa impresionante, son algoritmos que toman data y vos le decís, che, Watson, empezá a calcular para acá, empezá a calcular, y el pie calcula. Mira, Watson, te voy a ingresar en los próximos 5 años una cantidad de datos y en base a estas resoluciones yo quiero que vos me empieces a tirar opciones. Porque Watson, por ejemplo, cocina, le meten un montón de datos y dice, yo por todo lo recopilo, esto que nadie se anima a hacerlo, le va a dar un gusto que va a gustar. Y saca una receta. ¿Qué pasa que cuando estas empresas, Watson o como se llame, le entregue una solución? Vamos a ver Mad Men en otro sentido. El departamento de marketing va a pasar de ser 500 personas a 1. Estamos, y yo me di cuenta ese día, frente a una revolución industrial. No es Skynet que nos van a venir a matar, porque
obviamente que existe, ni va a perder tiempo en destrozarnos, pero estamos frente a una revolución industrial. ¿Por qué? Porque no son necios, porque esas máquinas no son necias y porque responden lo que se les pregunta. Y capaz que lo que se les pregunta es para el bien de la humanidad. ¿Se comprende? Déjenme ver si me están viendo que cierre. Bueno, ya esto lo entendieron. Bueno, nada, esto no importa. Y con esto cerramos. Cuando Steve Jobs presenta el iPod y el iTunes, ya existía el iTunes y ya existía el iPod. No había inventado nada. Lo que inventaron fue un ecosistema. Juntaron lo que era el reproductor con el sistema de organización, ordenaron la música, nos pusieron todo divino. Él dijo, vamos a vender temas por separado y toda la industria. No, eso va a destruir la industria. Así va a pasar. Inventaron un ecosistema, le dieron a la gente un lugar para moverse. O sea, no era solamente el aparato, es una excusa para unirnos a esa gran red. Bueno, básicamente terminamos de esto en esto. La idea es organizar, la idea es empezar a invertir, a joder, aunque sea poquito. Las máquinas tienen que aprender. Si yo quiero hacer una revolución en inteligencia artificial, le tengo que enseñar a la máquina y tengo que enseñarle cómo pensar. No lo puedo hacer mañana, porque necesito datos, recolección de datos. Si yo quiero algo que haga una revolución, voy a tardar mínimo 5 años. Entonces, si vos querés algo en el año 2015, en el 2020, hay que empezar ahora. No es que compré, toqué el botón y me funciona. La idea de la personalización es esto. Esto es lo que está pasando, que no lo veíamos. La gente se comunica, se intercomunica. Somos todos nenes jugando con walkie-talkies. Si lo que nos decimos son pelotudeces o no, es otra cosa. Pero hay datos. Y cada vez que sirve Twitter para salvar a gente o Facebook para salvar a gente de un maremoto, de un tsunami, o, por ejemplo, como había presentado esta chica de Twitter, la que hace nuevos negocios, que lo presentó en esa charla de Watson, que decía, bueno, recibimos datos completamente diferentes de gente en Twitter, etc. Y analizamos que tanta gente decía que se había intoxicado, gente que no se conocía entre sí, pero hay gente que, casualidad, había estado en un restaurante y con eso lograron descubrir que el salmón en un restaurante estaba intoxicado. ¿Cómo? Datos, cruce de datos, pero enseñaron a pensar. Si vos tenés este dato, si vos tenés este dato, saca conclusiones. Y no piensa, porque no es egoísta, es un problema que tiene, por eso no vamos a tener a Skynet. Eso es la ventaja, no es egoísta por el momento, y no sabe si está ayudando o no, sabe lo que tiene que hacer. En tal caso va a haber un ejecutivo que esconda o no la información que se va a dar. Y lo cierro acá porque si no abrimos otro punto que no vale. ¿Preguntas? Mándenlas por Twitter.